así como también a la comisión que está organizando este diplomado especializado en Derecho de Familia y la violencia familiar contra las mujeres e integrante del grupo familiar. Agradezco, de lo cual ya me siento muy honroso por la invitación que me han realizado. Justamente como hacía la presentación, quizás mi nombre es Roger Quispe Alegría. Voy a darles algunos alcances desde la experiencia que he tenido. Primero, como más de 10 años ejerciendo lo que es en la labor como fiscal penal provincial y un año, en tal caso también como juez de familia. Y ahora a la fecha, justamente hace una semana atrás, ya vengo asumiendo el cargo de juez de investigación preparatoria de Andahuaylas. Y justamente hablar en tal caso del tema que se me ha propuesto va a ser muy amplio, es un tema muy amplio, no vamos a poder quizás concluir o quizás hacer los alcances de manera total, sino más bien vamos a hacer algunos puntos importantes para fines de que podamos quizás entender o quizás en la experiencia profesional que he tenido les puede servir, ¿no? Lógicamente, el lugar donde estoy ejerciendo es un distrito judicial, Apurímac, Sur Peruano, y el lugar donde que ustedes se encuentran, centro o norte peruano. Es en base a ello, en tal caso vamos a poder hacer algunos alcances. Vamos a compartir algunas diapositivas, a ver, vamos si se puede. A ver, me confirman si pueden ver. Ya, bien. Entonces, si en el transcurso de la disertación alguien desea hacer alguna pregunta, aclaración, me lo hacen saber. Quiero que esto sea un tema de compartir, porque el tema del conocimiento en el derecho es el tema de compartir y no hay una verdad, en tal caso, una verdad absoluta. El derecho cambia conforme la sociedad va evolucionando, ¿no? Se me ha designado, en tal caso, o asignado este tema tan importante, el rol de la policía, el de la fiscalía y el del juzgado especializado en los delitos de violencia familiar. Vamos a partir, ya no vamos a hacer un recordatorio, qué se entiende por violencia familiar, cuáles son las clasificaciones de violencia familiar o las tipologías de violencia familiar o los sujetos de protección, sino vamos a centrarnos directamente cómo es ese procedimiento cuando se presenta un caso de violencia familiar. ¿Cómo se tiene que llevarse este procedimiento? Y lógicamente en dicho procedimiento vamos a ver las actuaciones o roles que cumplen, pues, como la policía, la fiscalía y juzgados especializados, ¿no? Entonces debemos partir de la denuncia, porque en una investigación penal o en tal caso también en una investigación tutelar, como es las medidas de protección, siempre va a iniciar de algo, hay un inicio. En este caso es la denuncia por violencia familiar. Y hay que entender que la ley de violencia familiar, ya conforme sabemos, nos da esa oportunidad de que una violencia familiar se puede presentarse por varias formas. Por ejemplo, uno de ellos es presentarlo por escrito, ¿no? Puede haber una denuncia por violencia familiar que se puede presentar también de manera verbal. Inclusive, se permite presentar en tal caso por canales virtuales que el propio Estado ya viene ya habilitando en ciertas instituciones, como es el Ministerio de la Mujer. O en tal caso, una denuncia por violencia familiar se puede denunciar por cualquier otro medio o por cualquier otra forma.
¿no? Eh, esta denuncia, una denuncia familiar, perdón, una denuncia por violencia familiar, puede ser presentado por cualquiera persona. No se requiere que el que va a denunciar necesariamente tenga una capacidad para fines de poder presentar dicha denuncia. ¿Puede hacerlo un niño? Sí, puede hacerlo un niño. A veces, muchas veces, en la experiencia profesional, lo que advertimos cuando una persona va a la comisaría a denunciar, particularmente se escucha, no debe venir tu representante, tus apoderados, o tu progenitor, o alguien que te represente, ¿no? No, en caso de una violencia familiar, es normal que una persona, en tal caso como es un niño de 12 años o 7 años, pueda concurrir a la comisaría y puede presentar su denuncia. No se requiere en tal caso algún requisito adicional para fines de presentar esta denuncia. Inclusive la norma nos precisa que esta denuncia tiene que realizarlo también si tiene conocimiento el defensor público, en este caso las oficinas de la Defensoría del Pueblo. También lo realizan. No se requiere que todavía la parte agraviada le autorice, no se requiere que todavía la parte agraviada le comunique o pida un apoyo, o no se requiere que la presunta o parte agraviada que todavía se sienta como agraviada para fines de poder interponer una violencia familiar. Porque es, según la política criminal del Estado, en estos casos no hay un tema, primero, de formalismo. No nos pueden pedir un tema de formalismo. Incluso, si nosotros revisamos la propia ley de violencia familiar, aquellos profesionales de salud o de educación, dice, deben denunciar cuando conozcan en su desempeño de sus actividades si existe, se advierte en la violencia familiar. Cuando nos dice la norma deben, es una obligación, es un deber, porque la norma no nos dice podrán, sino dicen deben. Es decir, si un docente advierte que uno de sus alumnos presuntamente estaría sufriendo una violencia familiar, está en la obligación de poner la denuncia correspondiente o poner conocimiento a las autoridades para que se pueda realizar la investigación. Eso no significa que pueda haber una denuncia calumniosa, maliciosa, sino es un deber, porque al profesional no lo incumbe que necesariamente debe existir medios probatorios o algo que evidencie que efectivamente el alumno esté sufriendo una violencia familiar, sino que basta con advertir la probabilidad que esté sufriendo una violencia, debe comunicar. Pero si nosotros revisamos ya no ya la ley, sino el reglamento de la ley de violencia familiar, agrega otro dato importante, otro sujeto que tiene la obligación, dice, los funcionarios públicos. Entonces, no solamente es el personal de salud, no solamente es el personal de educación, sino que ahora también los funcionarios públicos. Es decir, ya en tal caso, a nivel nacional, cualquier funcionario público en el cumplimiento de su labor advierte la existencia de una violencia familiar de una persona que lógicamente presunto agraviado o agraviada, está en la obligación de comunicar. No nos importa si dicho funcionario público está en relación que su labor esté dedicado, digamos, a la protección o en la lucha contra la violencia familiar, no.
pese que ese funcionario, su rubro, su labor, su forma de trabajo, es otros aspectos, pero se advierte la ley de violencia familiar, el reglamento de la violencia familiar nos precisa que están en la obligación de poner denuncia. Igual pasa, como hemos hecho referencia, con el personal de salud. Motivo por el cual, incluso si nosotros revisamos la norma, si el profesional de salud o el profesional en educación o el funcionario público, tomando conocimiento que existe una aparente violencia familiar, no le ha puesto conocimiento a las autoridades competentes, inclusive comete un delito de desobediencia. Bueno, la norma nos dice, no desobediencia exactamente, dice responsabilidades administrativas y penales. Entonces, desde ahí es que el tema de la violencia familiar es una política del Estado para fines de lograr como una respuesta en la vigencia de los derechos y la integridad personal, más que todo de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es lo que nos dice. Por eso es que vamos a esta forma de denuncia que hemos hecho referencia, la ley de violencia familiar nos pone, ¿no? Puedes presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Ojo, ahí quiero hacer un pare. Cuando nos dice que la denuncia por violencia familiar que se presente ante la policía, la norma no nos dice que debe ser solamente ante la Policía Nacional especializada en violencia familiar. No nos dice eso. Basta que sea una comisaría, está en la obligación, ya sea una comisaría del sector, ya sea una comisaría o una dependencia policial que se dedique exclusivamente a la investigación de otros tipos penales, pero está en la obligación, en tal caso, de recepcionar la denuncia o realizar y inmediatamente, en tal caso, comunicar a la policía en tal caso de competencia. No es que todavía que la persona, y muchas veces vemos en un contexto real, ¿no? Cuando una persona quiere ir a denunciar, ¿no? Se acerca a una comisaría y dice, ah, no, esto es violencia familiar, debes ir a la comisaría de violencia familiar o a la comisaría de familia. Esa actitud, ese rol que asume el policía no es lo correcto. Puede ser pasible a una sanción administrativa por omisión adicionales. E inclusive, debemos tomar o tener en cuenta que el personal policial o que el efectivo policial son funcionarios públicos. Inclusive la policía, pese que no es correspondiente a la área, digamos, de violencia familiar o área de comisaría familiar, pese que está asignado a otra área, al advertir cualquier situación de violencia familiar, está en la obligación de intervenir. Y eso hay que tomar también que el personal policial, conforme a su ley, ellos laboran las 24 horas. Un policía no te puede decir que me encuentro en mi día de franco, que mi turno acabo de salir de mi turno, que me encuentro de vacaciones. Esas situaciones no le impiden, en tal caso, a que el policía, por ser funcionario, y también porque su ley les prevé de que frente a una violencia familiar pueden intervenir. Claro está que dicha intervención deberá comunicar inmediatamente
a la policía de la jurisdicción o responsable, así como también al fiscal de turno para fines de las investigaciones pertinentes. Entonces, una denuncia por violencia familiar se puede presentarse a cualquier comisaría del sector, ¿no? Y otra forma de presentar la denuncia por violencia familiar es inclusive directamente a las fiscalías penales. A las fiscalías penales puede ser por escrito, hemos dicho, o verbal. Si la denuncia es verbal, claro está que necesariamente el personal, ya sea fiscal o policial que va a atender, digamos, necesariamente debe levantar el acta de denuncia correspondiente. Y ojo, para fines de presentar la denuncia por violencia familiar, no se requieren que todavía que te digan, adjúntame algún medio probatorio, ¿no? Si es violencia física, ya pues que estés lesionado, tu certificado. Si es violencia psicológica, adjúntame tu evaluación psicológica. No, no se requiere. Basta que tú refieras los hechos de un presunto acto de violencia familiar. Incluso la violencia familiar se puede presentar a las fiscalías de familia. Ellos también inmediatamente recibirán la denuncia y actuarán conforme a sus funciones. Así también se puede presentar a los juzgados de familia, ¿no? Y ellos también te van a recepcionar igual. Lo que no se puede darse, ¿no? Por ejemplo, en otros delitos, por ejemplo, en delitos comunes, digamos, si yo tengo un caso, quiero denunciar un caso de estafa o de robo, pero no lo puedo denunciar al juzgado de familia, tampoco a la fiscalía de familia, porque ellos sí te van a decir, oye, no es mi competencia, ¿no? Hay una restricción, pero sin embargo, en caso de violencia familiar, sí se puede presentarse denuncias a fiscalías de familia, juzgados de familia. E incluso la norma de violencia familiar nos establece en caso de que no exista juzgado de familia en el sector, en el lugar, se puede presentarse denuncia a juzgados de paz letrado, a juzgados de paz letrado, quienes también en tal caso, juzgados de paz letrado, una vez recepcionada la denuncia, tendrán que derivar a la autoridad competente para fines de que pueda investigar. Y en los lugares donde no hay juzgado de paz letrado, la ley prevé, se puede presentar al juzgados de paz. No, claro que en nuestra realidad raras veces se ve que las denuncias por violencia familiar se presentan al juzgado de paz, ¿no? Lo común, lo ordinario, en la experiencia, en tal caso por el sur peruano, es que se presentan las denuncias siempre a la Policía Nacional del Perú, a las comisarías, o en tal caso a las fiscalías penales. En ese entender, urgente solo, ya. En ese entender, una vez hecho en tal caso la denuncia, ¿cuál es el trámite en tal caso lo que tenemos que realizar concretamente? Como hemos dicho que las denuncias por violencia familiar se van a presentar comúnmente a la comisaría, a la policía, ¿cuál es el rol que debe cumplir? Lógicamente, no lo vamos a hacer minuciosamente, sin embargo, algunos puntos importantes para fines de poder quizás entender, ¿no? Ya hemos dicho que el personal policial va a recepcionar la denuncia, si es verbal, levantando el acta correspondiente. Una vez que recepciona la denuncia, asiente el acta de la denuncia, inmediatamente lo que tiene que hacer el personal policial es comunicar al fiscal de turno.
es decir, al fiscal penal de turno, para que inmediatamente pueda disponer la disposición de inicio de las diligencias preliminares. Lógicamente, la investigación va a estar, ¿qué te digo? Se va a llevarse a nivel preliminar, policial, pero el que ya creo que el tema de que va a dirigir jurídicamente tanto debates hecho durante este año va a ser el fiscal penal de turno. Lógicamente, muchas veces el fiscal penal de turno no lo hace una disposición dando inicio a las diligencias preliminares, sino lo que hace es quizás va en las comisarías, hay cuadernos de providos fiscales, ¿no? Ese cuaderno de providos fiscales no lo vamos a encontrar en ninguna ley, ¿eh? Si revisamos el Código Penal, Código Procesal Penal o la ley de violencia familiar, no lo vamos a encontrar, pero eso se vino ya, es una forma que siempre se ha realizado. Ello por el tema del manual documentario del personal policial, ¿no? En su manual documentario del personal policial hay una serie de cuadernos de incidentes, cuadernos de robos, cuadernos. Dentro de ellos hay un cuaderno que se llama cuaderno de providos fiscales. ¿Qué hace el fiscal? Si se ha comunicado, digamos, sobre un hecho de violencia familiar, concurre a la comisaría, inmediatamente va a ser su provido, ¿no? Cómo ha tomado conocimiento y qué diligencias en tal caso debe realizar el personal policial para el mejor esclarecimiento de los hechos. Hay que tener siempre claro el hecho de que se presente una denuncia por violencia familiar, ello no necesariamente significa que ya es una sanción, es una sentencia, sino más bien se esclarecerá en el transcurso de la investigación, porque claro está, para la configuración del tipo penal, digamos, si vamos por el agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar o agresiones en contra de las mujeres, necesariamente debe haber presupuestos, requisitos que deben cumplir. Pero eso se determinará en la investigación penal. Pero lo que está claro es cuando el personal policial recibe la denuncia o ya lo tiene ya asentado el acta de denuncia, lo primero que tiene que hacer es comunicar al fiscal penal de turno, ¿no? Y otro dato muy importante es de inmediato del personal policial es, deberá también comunicar a los centros de emergencia mujer, el CEN, el famoso CEN, los dicen los CEN de las comisarías, ¿no? ¿Para qué? Para que inmediatamente la presunta agraviada o el agraviado o la agraviada tenga una protección, orientación y apoyo en el desarrollo de la investigación de esa denuncia. El CEN inmediatamente tendrá que activar su personal, como es la asesoría legal, orientaciones psicológicas, trabajadora social, para fines de que pueda garantizar, en tal caso, si habría algún riesgo en el desarrollo de la investigación. Y también nos dice la ley, si en el caso no habría el CEN, el personal policial inmediatamente debe comunicar a MINJUS, que viene a ser Ministerio de Justicia, a los abogados defensores de oficio, ¿no? Abogados defensores de oficio, lógicamente, pues al abogado de la parte agraviada. Ellos, ¿para qué se comunican? ¿Para qué se pongan en comunicación? Para que ellos puedan realizar la defensa de la parte agraviada. Presentarán en tal caso ciertas diligencias, solicitarán medidas de protección, o algunos que ellos consideran, ¿no? Y una vez ya comunicado, lo que va a hacer el personal policial de manera inmediata también es, va a llenar o va a aplicar la ficha de valoración de riesgo. ¿Qué significa esto? Significa de que la ficha de valoración de riesgo ya está establecido por el Ministerio de la Mujer para cuando hay casos, digamos, agraviados de pareja, agraviados cuando son agraviados de niños, niñas o adolescentes, o agraviados por
el tema de delitos de violación sexual. Estas fichas de valoración están establecidas y estas son, pues, y en dicha ficha de valoración existe, pues, ciertas preguntas ya establecidas, precisando, esta ficha de valoración de riesgo debe ser llenado por el personal policial. No puedes dejar, no lo puede el personal policial entregarle a la parte, a la víctima o al agraviado para que lo llene, no. Simplemente lo llena el personal policial que está recepcionando. Ahora, si la denuncia es en la fiscalía, será el fiscal. Si la denuncia es en el juzgado de familia, será el juez o el secretario que está recepcionando, llenará esta ficha de valoración de riesgo. En el llenado de ficha de valoración de riesgo, no se requiere respuestas amplias de la víctima o del agraviado. Las respuestas simplemente son un sí o un no. Porque no se debe en tal caso hacer preguntas o unas respuestas amplias, porque con eso estaríamos haciendo una revictimización secundaria, sino más bien lo que se tiene que, en tal caso, tratar es la respuesta que sea, lógicamente se debe explicar con un sí, con un no. En base a las preguntas y las respuestas de un sí con un no, estos se vienen ya puntualizando, ya están establecidos las puntuales, vas marcando según a los puntos establecidos, para luego hacer la sumatoria y establecer un riesgo. ¿Cuál es la finalidad que te digo en tal caso de la ficha de valoración de riesgo? La finalidad es establecer en qué grado de riesgo se encuentra la víctima o el agraviado. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, que más adelante vamos a explicar, de que cuando existe una denuncia por violencia familiar, inmediatamente se van a aperturarse dos trámites muy diferentes, dos procedimientos muy diferentes. Un proceso o una investigación penal que va a estar a cargo del fiscal penal de turno con la finalidad de investigar y sancionar dicha conducta. Eso es su finalidad. Es el primer que se abre. Y automáticamente también se abre otro procedimiento que es el procedimiento tutelar, que es las que se van a dictarse las medidas de protección y que van a estar a cargo, en este caso, del juzgado de familia. Por eso es que más adelante vamos a establecer estos dos procedimientos o procesos de investigación penal o fiscal, investigación penal, fiscal y medidas de protección, son de manera independientes. Son de manera independientes. Entonces, para ello es que el personal policial va a tener que llegar, en tal caso, a aplicar la ficha de valoración de riesgo y, lógicamente, tiene que realizar las diligencias preliminares conforme al nuevo Código Procesal Penal. ¿No? Tendrá que tomar las declaraciones si la persona, ojo, si el agraviado y la víctima es mayor de edad, tendrá que tomar la declaración, ¿no? Porque si la víctima o el agraviado es una niña o un niño adolescente, no nos olvidemos, la única forma que se puede recabar su declaración es a través de entrevista única en cámara Gesell como prueba anticipada, ¿no? Entonces, eso también hay que diferenciar. Muchas veces, o en tal caso, en la experiencia que tengo, he advertido, ¿no? Que el personal policial, si las toman pues directamente las declaraciones de los agraviados o víctimas de niños o niñas adolescentes, de manera directa, ¿no?
ya sea con participación de su abogado, con de la fiscalía. No, es que la ley lo que nos establece que solamente para tener su eficacia estándar de valoración de estas declaraciones de las víctimas, sí o sí debe ser practicado por una entrevista única en cámara Gesell como prueba anticipada. Lógicamente eso, más adelante vamos a ver, existió algunos problemas o algunas inconveniencias, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Inclusive lo que tenemos que también manifestar es que estas declaraciones recabadas de los agraviados, cuando decimos entrevista única es una sola declaración, es una sola declaración. ¿Por qué una sola declaración? Porque claro está que tenemos que evitar una revictimización secundaria, ¿no? Debemos evitar que sobre estos hechos que ha sufrido la parte agraviada, que no se genere mayores daños psicológicos. Entonces, por eso es entrevista única, ¿no? Pero dice, de manera excepcional, ¿ya? Sí se puede ampliarse esta entrevista única en cámara Gesell cuando, digamos, faltan algunas precisiones, aclaraciones de su declaración prestada, en tal caso, en cámara Gesell. Pero estas van a estar sujetos a la decisión del órgano jurisdiccional. Solamente la declaración ampliatoria, después de haber prestado en cámara Gesell, puede aprobarla el juez. Lógicamente debe estar justificada, motivada. Las razones por qué en tal caso ha habido un vacío, o en tal caso falta aclarar, no puede ser decisión del fiscal o del personal policial que está llevando un caso y advierte que ha tomado su declaración, dije, no, vamos a ampliar declaración, lo tomamos, no. Podrá hacerlo, pero ya recae una responsabilidad administrativa. Podrá realizarlo, pero dicha ampliación tomada directamente no tendrá su valor probatorio para fines de un proceso, procesos penales, en este caso, al momento de, en tal caso, de emitirse la sentencia. O en tal caso, a la admisión de medios probatorios se le excluye, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Por eso es que el personal policial, cuando recibe una denuncia por violencia familiar, debe cumplir los parámetros, los procedimientos establecidos en nuestra normatividad, porque si no, el proceso, la investigación se nos cae en el transcurso del proceso y no se logra, ¿no? Pero también el personal policial, como hemos hecho de antes referencia, puede intervenir en casos de flagrancia delictiva, ¿no? No necesariamente el personal policial, hemos dicho que necesariamente para que pueda actuar requiere que exista una denuncia. Basta que tenga conocimiento de manera oficiosa, por redes sociales o alguien lo ha informado, entonces interviene inmediatamente, inmediatamente. Y asimismo, en caso de flagrancia, el personal policial, la norma nos dice, procede la inmediata detención del agresor. Debe detener al agresor. No es que digan, no, hoy, pero acá hay flagrancia, aquí está el agresor. Bueno, te voy a citar para que te presentes mañana. Si el personal policial está interviniendo en su acta de intervención, dice, caso flagrancia, entonces está también en la obligación de detener al agresor.
Lógicamente, para ello, pues, el personal policial, para eso están capacitados, deben estar en el extremo, porque eh, debe dar ya conforme a las circunstancias que está interviniendo, advertirle que en efecto, pues, a la persona que le están manifestando, en ese acto que le hacen referencia, advierte que en efecto sería presunto agresor, ¿no? Ahora, si en dicha intervención advierte, habría una, agresión mutua, tendrá que intervenir o detener a ambas partes, porque la norma lo dice, el personal policial en caso de flagrancia procede inmediata detención al agresor. Entonces, si son agresión mutua, tendrá que detenerlos a los dos. Otro, antes que me olvide, eso es un tema de experiencia. Muchas veces pensamos, creemos de que el que denuncia primero es el agraviado. No, es una percepción errada, muy errada, porque he visto, ¿no? He visto inclusive del personal policial, oye, pero ya te denunciaron, ya, tú eres el agresor y él es agraviado, ya no puedes volver a denunciar. En caso de violencia familiar, no necesariamente el que denuncia primero va a ser agraviado. Puede darse de que el denunciado también sea el agraviado o la denunciada. Pero esto va a ser ya a consecuencias de las diligencias preliminares y urgentes que lo va a realizar el personal policial, ¿no? Por eso es que las diligencias preliminares deben realizarse con las máximas garantías, inclusive de no vulnerar algún derecho que podrían tener las partes. Y otro dato muy importante en caso de flagrancia, en caso del personal policial, inclusive se advierte, en ese momento, en caso estamos hablando de flagrancia, puede allanar el domicilio. No requiere, perdón, creo que levantaron la mano, me parece que no. No requiere alguna autorización fiscal o judicial para el allanamiento del domicilio. O en tal caso, si no es el domicilio de las partes, también el personal policial, en caso de flagrancia, puede ingresar a los inmuebles donde presuntamente vienen ocurriendo los hechos de violencia familiar. Lógicamente, realizado la detención del agresor, el allanamiento, debe comunicar de manera inmediata al fiscal penal de turno, porque si estamos ante una flagrancia, el fiscal de turno tendrá que actuar conforme al artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué significa ello? Significa de que vamos a ver el tema de los supuestos de la flagrancia, ¿no? Flagrancia estricta, cuasi flagrancia o presunta flagrancia, ¿no? Y otro dato muy importante en caso de flagrancia, en el rol del personal policial y también adicionalmente, en tal caso, cuando se pone denuncias a la Fiscalía de Familia o Fiscalía Penal, si una vez el personal policial ha aplicado ha procedido a llenar la ficha de valoración de riesgo, porque en el ficha de valoración de riesgo vamos a encontrar tres riesgos, ¿no? Riesgo leve, riesgo moderado o riesgo severo. Entonces, en el extremo caso, si al momento de llenar dicha valoración advierten la concurrencia de que existe un riesgo severo, ¿ya? En este caso ya, en caso de flagrancia, el fiscal penal inmediatamente está en la obligación de comunicar a UDAVID.
¿Qué significa UDAVIT? UDAVIT es Unidad de División de Asistencia de Víctimas y Testigos, que está lógicamente a cargo del Ministerio Público. UDAVIT, su función concretamente es prestar también apoyo legal, ya, psicológico y social, pero ellos no intervienen como las mismas funciones que hace el CEN o el MINJUS. Solamente ellos intervienen en un soporte emocional, en un soporte de asesoramiento, pero no intervienen en el proceso de manera activamente en tal caso. Pero desde UDAVIT van a realizando sus informes, o en tal caso realizando coordinaciones con el fin de garantizar la integridad y la salud, en tal caso si la víctima, en casos de riesgos severos. ¿No? Bien, entonces hemos dicho, ¿no? De que una denuncia por violencia familiar va a perdurar, se va, se va a abrir dos procedimientos muy diferentes. Uno que va a ser una investigación fiscal penal, que lo que va a buscar es si efectivamente si pasó violencia familiar, una sanción penal. Lógicamente hoy en día la penalidad es efectiva, ¿no? No hay suspendida, ¿no? Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Por un lado. Pero de manera independiente, también va a haber se crea un proceso tutelar. Ese proceso tutelar se llama para fines de emitir las medidas de protección. Entonces, una violencia familiar, primero, para su sanción penal, lo hará en el trámite por el fiscal penal de turno. Ahora, si es para fines de medidas de protección, se va a hacerse mediante juzgados especializados de familia o en tal caso mediante, si no hay juzgados especializados, por juzgados de paz letrados, si no hay juzgados mixtos o juzgados especializados en violencia familiar, ¿no? Entonces, para casos de medidas de protección, el personal policial debe remitir los actuados inmediatamente, porque una vez recepcionadas denuncias en las primeras diligencias urgentes, remite los actuados, digamos, al juzgado, ¿ya? En esta vez adjuntando principalmente la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Ficha de valoración de riesgo. ¿Para qué? Para que emita las medidas de protección. La ley nos dice que es un proceso especial y el juez de familia o el juez especial o el juzgado encargado de las medidas de protección tiene plazo de 24 horas. Antes era, pues antes de la pandemia era 72 horas, después acordaron 48, ahora la ley dice 24 horas. No, 24 horas. Entonces, el juzgado de familia o los juzgados tienen plazo, desde el momento que le comunica, en tal caso el personal policial, plazo de 24 horas para que emitan las medidas de protección, ¿no? Pero hay algo más relevante, en tal caso, en este trámite especial de medidas de protección. Es que como hemos hecho referencia en el anterior, al momento de la ficha de valoración de riesgo, vamos a verificar si la víctima presenta un riesgo leve o un riesgo moderado o un riesgo severo. ¿Para qué es muy importante determinar esta clase de riesgos? Es que si estamos ante un riesgo severo, según, ¿no?, la puntuación, entonces el juzgado responsable de las medidas de protección va a prescindir de una audiencia y inmediatamente va a emitir las medidas de protección. Lógicamente, a favor de la parte agraviada, ¿no? Pero si el juzgado advierte solamente concurre un riesgo leve o un riesgo moderado, va a convocar previamente a una audiencia de verificación de medidas de protección dentro de los plazos de 48 horas. Esa audiencia se va a notificar al presunto agresor
y a la presunta agresora, y también se va a notificar al abogado del CEN o del MINJUS, que ya el personal policial ha puesto en conocimiento, también del presunto agresor, también un defensor, ¿no? O si él tiene abogado privado, no hay problema. No para que en esa audiencia se encaren, no para que en esa audiencia declaren de cero. No, la audiencia de verificación de medidas de protección para fines de, lógicamente, emitir medidas de protección, mm, no está relacionado al esclarecimiento de los hechos. Hay muchas veces eso, ¿no? Como yo tuve la oportunidad, cuando convocaba las audiencias, el abogado decía, pero esta declaración del testigo no es relevante, este hecho es, o el hecho que está imputando no es claro, no hay medios probatorios. No es. La audiencia de medidas de protección, verificación, ¿no? Es solamente para verificar el riesgo que tendría la víctima. Por eso, el juez, en este ya entra el rol del juez de enojo, el juez especializado, ¿no? El juez especializado, digamos, para fines de emitir las medidas de protección, hay que dejar claro, no se requiere que exista medios probatorios como, hoy, si es violencia física, ya, certificado médico legal. Si es violencia psicológica, evaluación psicológica. O si es violencia sexual, un certificado que diga, no, no se requiere. Las medidas de protección no se dictan en base a certificados médicos o evaluaciones psicológicas o medios probatorios. Las medidas de protección se dictan en base al riesgo que presenta la víctima o el agraviado. Por eso es que en la audiencia de verificación de medidas de protección lo que se tiene que centrarse es la existencia de riesgos o no. Y alguien me dirá, pero ¿de dónde yo saco la existencia de riesgos? Justamente uno de ellos es la ficha de valoración de riesgo. Y las preguntas que se tienen que realizar en la audiencia de verificación de medidas de protección es en relación a los riesgos, no en relación si el hecho ocurrió, si el hecho tiene connotación de delito, si concurren los presupuestos, porque alguna vez un abogado me dijo, no, acá no hay el contexto de poder, acá no hay el contexto, no, el riesgo. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar, el riesgo. Porque en base a ello es que se tiene que emitir las medidas de protección, ¿no? Lógicamente, en el análisis que va a hacer la resolución del órgano judicial, de alguna u otra forma tiene que hacer referencia, pues, de que en efecto, pues, estamos ante un caso de violencia familiar, ¿no? También vamos a hacer un análisis si estamos dentro de los alcances de los sujetos de protección, ¿no? Claro, pero y si estamos, ¿qué clase? En todo caso, identificar también qué clase de tipo de violencia, ¿no? Porque eso va a ser qué, qué formas o qué medidas de protección vamos a dictar a favor de la parte de la víctima, ¿no? Porque para fines de poder dictar unas medidas de protección, no hay una cláusula, no hay un ítem, un número, o que te digan solamente se puede dictarse medidas de protección. Esta situación, digamos, retiro del domicilio, la prohibición de agresión física, prohibición de agresión verbal, la prohibición de comunicación, no hay. En cada caso concreto, el juez o el juzgado que está responsable, viendo los riesgos, podrá emitir o podrá dictar medidas de protección con la finalidad de garantizar la integridad física,
psicológica de la parte agraviada. Eso es. Por eso puede haber, en muchas medidas de protección, puede haber medidas de protección simples, medianas, o amplias o complejas, como nosotros denominamos en el trabajo que veníamos realizando, ¿no? Por ejemplo, pongamos quizás para fines de... Si en una medida de protección advierto que, que la parte agraviada no solamente es la mujer o su cónyuge, su conviviente, sino también han presenciado también han sido, quizás también han sido víctimas los hijos, ¿no? Y a la concurrencia de varias medidas de protección anteriormente, en el extremo caso que el juez fijase el retiro del agresor del domicilio por un plazo, ¿no? Por ejemplo, pongamos 6 meses. Entonces, eso significa que el agresor durante dicho tiempo de 6 meses no podrá en tal caso volver al dicho domicilio, no podrá acercarse, digamos, con la víctima, con sus hijos, con su cónyuge. Entonces la pregunta sale de ahí, ¿cómo queda en tal caso el derecho alimentario de, de los hijos? Entonces, en ese caso, el juez está en la obligación de dictar también medidas cautelares, disponiendo la pensión alimentaria mensual, que pueda también garantizar el derecho alimentario. Se dictan medidas cautelares como la pensión alimentaria, ¿no? Entonces, alguien dirá, pero las pensiones alimentarias tienen que ser discutidas, digamos, en un proceso. Sí, pero en este caso son medidas especiales. Por eso es que, si ustedes tienen tiempo, tienen esa posibilidad de querer seguir investigando más al fondo este tema, sería bueno que hagan una lectura de la única sentencia del Tribunal Constitucional que he podido encontrar y le he buscado por todo lado, es el expediente 3378-2019, proceso, es proceso de amparo de ICA, ¿no? En él, el Tribunal Constitucional precisa que las medidas de protección son medidas especiales. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando en una medida de protección se digan, digamos, medidas cautelares, digamos, como la pensión alimentaria, si bien es cierto que dichas medidas están establecidas en el Código Procesal Civil, ¿ya? Pero esas medidas del Código Procesal Civil están para fines de garantizar en un proceso civil, ¿no? Tiene su particularidad en ese lado. Pero en cambio, en un proceso tutelar, como es el caso de medidas de protección, por ser especial, sí se puede dejar. O sea, no podemos ceñirnos a las reglas establecidas en tal caso en el Código Procesal Civil. Para mejor entender, para fines de dictar medidas digamos, de alimentos anticipados, no podemos ceñirnos a lo que establece el Código Procesal Civil, sino por ser especial este proceso tutelar, el juez puede, en tal caso, dictar dichas medidas con el fin de garantizar también el derecho alimentario, si fue el caso. Es una forma de ejemplo, ¿no? En la sentencia del Tribunal Constitucional también nos precisa de que el objeto de las medidas de protección, es asegurar la integridad personal, en tal caso de la víctima o del agraviado. Y también nos precisa en esta sentencia de que las medidas de protección son muy independientes,
¿ya? Al trámite de la investigación fiscal. Son muy independientes, ¿no? En tal caso, la investigación fiscal estará sujeta conforme a los parámetros, a las diligencias preliminares, a las formas de los, cómo se recoge los elementos de convicción, luego los medios probatorios, su procedimiento. Pero aquí, en las medidas de protección, es muy diferente. Ya hemos dicho bien claro que solamente lo que se tiene que verificar son los riesgos, en base a los riesgos. Pero lo más importante de estas medidas de protección, en base a los riesgos, lógicamente, eh, eh, ya hemos dicho de que en caso de riesgos severos se puede prescindir la audiencia, pero en caso de riesgos leves se convoca una audiencia de verificación de medida de protección. Hay ciertas situaciones que se nos puede presentar, ¿eh? Porque muchas veces no se presentan las partes a la audiencia, muchas veces se advierten de que eh, ya existe otras medidas de protección. Entonces, hay situaciones que se van a presentarse, pero para lo cual también la norma establece claramente, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho de que los riesgos vamos a inferir de la ficha de valoración de riesgos. Pero, ¿qué pasaría, si alguien como que dice, no, me pregunta, o sea, ¿qué pasaría si el agraviado es un varón? Porque no podemos pensar que solamente en todo violencia familiar la agraviada va a ser mujer, o niño, o niña, adolescente. También puede ser un varón. Eso es normal, ¿no? Y hay que decir, lamentablemente, no existe una ficha de valoración cuando el agraviado es varón. No existe. La ficha de valoración de riesgo está establecido solamente para la víctima es mujer, que es pareja, niña, niño, adolescente o adulto mayor. Pero cuando es varón, no tenemos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde yo obtengo el grado de riesgo que podría tener, que digamos, esta víctima que es varón, cuando es violencia contra los integrantes del grupo familiar? Entonces, dicha riesgo se va a inferirse justamente de las declaraciones, de los documentales que el personal policial ha recabado en un primer momento, ¿no? De su propia declaración, ¿no? Se puede inferir dichos riesgos, ¿no? Y otro tema es de que las medidas de protección son variables, ¿ya? Son medidas de protección, se puede decir, en cualquier momento se puede variar, se puede ampliar, o también se puede dejar sin efecto, ¿ya? No significa, y ojo, ¿no? Porque muchas veces creemos de que si la denuncia, la investigación penal, se archiva, si la investigación penal, ¿no? El fiscal lo archiva, ¿no? Declara de disposición de no continuación con la investigación preparatoria, ¿no? Consecuente archivo. O en tal caso ya el juzgado un sobreseimiento, ¿no? O una sentencia absolutoria, creemos que automáticamente, también las medidas de protección van a, o sea, se termina, se concluye o mueren, como quien dice. No es así. Debemos diferenciar, ya hemos dicho bien claro, las medidas de protección es independiente a la investigación fiscal. Lo que pasa es que el fiscal penal, si lo archiva, ¿ya? Deberá comunicar al juzgado que ha emitido las medidas de protección.
El juzgado, si el juzgado penal sobresee, lo absuelve, tendrá que comunicar al juzgado especializado que ha emitido las medidas de protección. ¿Para qué? Para que con ese resultado el juez o juzgado de familia, el que ha emitido medidas de protección, verifique nuevamente si persiste o ya no persiste o ha desaparecido o se ha incrementado el riesgo que presentaba la víctima, ¿no? Porque si el juzgado advierte que sigue persistiendo dicho riesgo, deberá continuarse con las medidas de protección, pese que la investigación penal ya se ha archivado, ¿no? Si el juzgado que emitió las medidas de protección advierte de que el riesgo se ha incrementado, podrá de manera oficiosa dictar otras medidas de protección. Es decir, las medidas de protección no requieren todavía para su variación, para su ampliación, que la parte agraviada o que un abogado presente algún documento y diga, necesito que varíe, necesito que amplíe. Si el juez que emitió dichas medidas de protección advierte que en ese caso concreto ha habido está incrementando el riesgo, de oficio puede incrementar o ampliar las medidas de protección, ¿no? Pero si el juez advierte de que dicho riesgo ha desaparecido, desvanecido, en tal caso también da por concluido las medidas de protección. Entonces, por eso es que si tienen esa oportunidad de litigar en el tema de las medidas de protección, cuando un juez emite una resolución de medidas de protección, una experiencia, no es una regla, nada, una experiencia, es que no es recomendable estar apelando a la segunda instancia, al superior. No, lo que tienes que hacer es conseguir y solicitar inmediatamente en el mismo, no importa que tiene que pasar un tiempo, no, puede ser inmediato, al día siguiente, porque de eso se trata la violencia familiar. Al día siguiente presenta tu escrito solicito, señor juez, ampliación de las medidas de protección por estas razones. El juez, lógicamente, tendrás que adjuntar algún elemento de convicción o medio probatorio que acredite, pues, lo que estás manifestando, ¿no? Que sustente, ¿no? O quizás el juez, al momento de emitir las medidas de protección, ha sido omisivo, se le ha pasado. Entonces, ¿qué hace el juez? Si advierte que también con lo que está poniendo en conocimiento es severo, entonces inmediatamente emite una resolución ampliatoria. Pero si es leve, convoca una audiencia. Entonces, eso es la finalidad de las medidas de protección. Entonces, eso es lo que se tenía que entenderse, ¿no? Lógicamente, eso no incumbe a que puedes interponer recursos de apelación, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, que una denuncia por violencia familiar puede ser presentada, digamos, al juzgado de paz letrado. Entonces, ¿qué hace el juzgado de paz letrado? El juzgado de paz letrado inmediatamente lo que va a hacer es, justo también, asienta la denuncia y va a llenar esta ficha de valoración de riesgos. Y, como es su jurisdicción, no hay un juzgado de familia, entonces, ¿qué va a hacer? O juzgado mixto no hay en su lugar, entonces, ¿qué va a hacer? También, juzgado de paz letrado emiten medidas de protección. Si la parte no está de acuerdo, entonces interpondrá su recurso de apelación a los juzgados de familia, o en tal caso a los juzgados especializados por violencia familiar o juzgados mixtos. Entonces, ya el juzgado especializado se vuelve segunda instancia, ¿no? Pero si la denuncia fue presentada al juzgado de familia o especializado, la segunda instancia será la sala, ¿no? La sala civil o la sala de familia, según en el distrito judicial cómo está organizado, ¿no? Eso es el tema en tal caso de las medidas de protección. Incluso, la norma nos prevé
de que si existe ya medidas de protección anteriormente dictadas, anteriormente dictadas, eh, el juez de manera oficiosa puede recabar dicha información por el sistema de gestión judicial. No le impide. O sea, al juez no le impide. O sea, no, una parte no lo puede cuestionar. Oye, pero ese medio probatorio, ¿cómo ingresó? O ese elemento de convicción a esta medida de protección, ¿cómo ingresó? No. El juez de oficio puede recabar información. Lógicamente, pues, tendrá que dejar constancia, ¿no? Se ha recabado por el sistema y se ha imprimido, dejando constancia, ¿no? Entonces, en base a ello, quizás para fines de ampliar. No necesariamente las medidas de protección se van a dictarse en base a la ficha de valoración de riesgo y los documentales que el policía lo ha enviado o que las partes han presentado. También el juez puede recabar información, porque en muchos distritos judiciales, los juzgados de familia cuentan con una asistencia, en tal caso, de personal que les apoya, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, ¿no? Entonces, ellos también pueden aportar, ¿no? En todo caso, y por eso, si vemos ya una medida de protección ya anteriormente, ¿no? El juez imprime, recaba y verifica por qué estas medidas de protección anteriormente dadas no han tenido sus efectos y nuevamente se cometió, ¿qué te digo? Esta nueva violencia familiar, ¿no? En todo caso, no. En tal caso, las reglas o en tal caso las medidas que se han dictado en el anterior no han sido efectos, no han tenido sus efectos, por lo tanto hay que un poquito ya a dar otras medidas más gravosas, como que dice, ¿no? Para fines de la protección. Entonces, eso es en relación a las medidas de protección, ¿no? Eh, Ahora, la ejecución de las medidas de protección, perdón, una vez emitidas las medidas de protección, inmediatamente el juez debe remitir por el medio más rápido, ¿no? A la policía, ¿no? Para que pueda ejecutar dichas medidas. En cada comisaría hay una área, inclusivamente, área de ejecución de medidas de protección. Pues inmediatamente ya el personal del juzgado ya tiene conocimiento, hace el oficio, inclusive lo mandan por correos, o en tal caso, si es cerca, lo llevan inmediatamente para que el personal policial pueda, en tal caso, inmediatamente ejecutar. Porque si en el extremo caso, si el juez dice retiro, digamos, del agresor, no vamos a esperar porque todavía, oye, el secretario mañana va a tipear la resolución o no se va a notificar, el notificador no le toca esta fecha a notificar en tal lugar, va a ir la siguiente semana, hasta ya pues ya no hay esa eficacia, la finalidad, sino debe ser inmediato, ¿no? Inmediato, ¿no? Ahora, se advierten de que en el transcurso del cumplimiento de las medidas de protección no se están cumpliendo en tales 10 medidas, el personal policial lo que va a hacer es informar. Si el personal policial advierte que en la ejecución de las medidas de protección otra supuesta violencia familiar, también comunicará al fiscal penal, ¿no? Y también comunicará al juzgado de familia para que el juzgado de familia pueda ampliar de manera oficiosa, ¿no? Amplíen esta misma medida de protección. Bien, me va a ganarme el tiempo, me parece. Ya. Otro de los problemas, en tal caso que he advertido, creo que de todos modos ya eh, retomando un poquito a las investigaciones penales en caso de delitos de violencia familiar, hemos dicho que el problema está en la forma como se realizan las investigaciones para fines de, digamos, lograr no solamente el esclarecimiento de los hechos, sino también la sanción que corresponde al agresor. En base a ello es que hemos dicho, cuando la víctima es niña, niño, adolescente o mujer, es violación sexual en caso este último, necesariamente deben llevarse
como prueba, no, como entrevista única en cámara, que es como prueba anticipada, ¿no? Entonces, eso también el acuerdo plenario 5/2016 ha reconocido eh, para que tenga la validez eh, dichas declaraciones solamente es como prueba anticipada. Eso es ya el tema de la revictimización, entre otros, ¿no? Y muchas veces toman las declaraciones de las agraviadas de manera directa y ofrecen, pues, en el proceso, en la investigación o en la etapa de, ya cuando el fiscal hace su proceso, la acusación directa, ¿no? O su acusación, y no son admitidas justamente por no cumplir, ¿no? Entonces eso sí es una responsabilidad del fiscal, ¿no? Del fiscal que, ¿por qué razones no lo ha realizado, ¿no? Porque eso sería una forma, en tal caso, responsabilidad administrativa, pero lo que sí tenemos que desde aquí, en tal caso, siempre recomendarles, la norma ya nos dice que debe ser prueba anticipada. Pero este tema, ¿por qué toco esto? Últimamente ha tenido ya ciertas, o sea, ya no ha habido un criterio unificado por la Corte Suprema, porque la Corte Suprema ha perdido esa predictibilidad, ¿no? En sus resoluciones, por ejemplo, eh, en el acuerdo plenario nos dicen, solamente hay que tomar como prueba anticipada. Y ustedes ya saben cómo es la prueba anticipada. Por ejemplo, y aquí, por ejemplo, también en la Corte Suprema, en la Casación 21/2019, ha establecido, ¿no? En el año 2020, que para fines de valorar una declaración de la parte agraviada, ¿ya? Solamente debe ser prueba anticipada. Ha sido tajante, expreso. Pero posteriormente, el propio corte dice, oye, hay dos sentencias, estoy señalando dos sentencias. Por ejemplo, en la casación 3379/2022, San Martín, en el año 2025, recién hace poquito, no sé, el 27 de mayo de 2025. ¿Qué había pasado en ese caso? En ese caso, no se había recabado la declaración de la parte agraviada como entrevista única que abarcase como prueba anticipada, sino como prueba preconstituida. Claro está, ¿no? La prueba anticipada lo realizamos ante el juez, ¿no? Vamos a Cámara Gesell, ahí está el fiscal, ahí está el defensor del imputado, de la agraviada, la psicóloga, y el que dirige es el juez. Es la prueba anticipada, ¿no? En cambio, la prueba preconstituida, claro está que el acuerdo plenario 5/2011 ha establecido que las pruebas preconstituidas no están en relación a toma de declaraciones, sino las pruebas preconstituidas están en relación a aquellas diligencias que no se pueden repetirse durante el desarrollo del proceso. Por ejemplo, las actas, ¿no? Una acta policial es una prueba preconstituida, ¿no? Pero en este caso, la declaración de la parte agraviada se había llevado no ante un juez, sino, lógicamente, sino ante un fiscal. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema en este caso concretamente? Dice de que, oye, si bien es cierto que no lo has llevado esa declaración como prueba anticipada, pero dice, eso no genera una nulidad absoluta, dice. No genera una nulidad absoluta. Eh, Sino, sí se puede, dice, convalidar si la declaración de la víctima se ha llevado como entrevista única en cámara Gesell. O sea, en otras palabras, la condición para que sea solamente prueba irregular, ¿ya? De la declaración de la parte agraviada, está en que puedes llevarlo, es lo que yo entiendo de la Corte Suprema, o sea, puedes llevarlo como prueba anticipada, lo que dice la norma, o también puedes llevarlo como prueba preconstituida, pero la condición está que la declaración de la parte agraviada tienes que llevarle sí o sí como entrevista única en cámara Gesell.
Pero si tú recabas dicha declaración, ¿no? De manera directa, no tiene valor probatorio, ¿no? Entonces, esa es la condición. Y justamente también en la casación 554-2022, anteriormente que ha salido, también este año, ¿no? Perdón, este es el 13 de agosto de 2025, también ha hecho referencia de que no es nula, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que dice la Corte es, para que sea válido la declaración en delito de violencia familiar para las víctimas, hay que llevarlo como entrevista única en cámara GES. No les importa, en tal caso, si es solamente como prueba preconstituida ante el fiscal, o en tal caso como prueba anticipada ante juez. ¿No? Eso es muy importante porque tenemos que también entender para fines de poder lograr en estos tipos penales la sanción correspondiente. Otro dato muy importante, quizás les quiero también manifestar, es el tema de las pericias psicológicas, ¿no? Las pericias psicológicas o pericias médicas. ¿Qué pasa? Muchas veces, y en la mayor parte, en tal caso, en la mayor parte, cuando existe una denuncia por violencia familiar, por el tema de agresión psicológica, lógicamente es pues, la única prueba científica que va a determinar si existe o no existe, es una pericia psicológica. Y lo comúnmente, ahora si es física, también hay que mandar un reconocimiento médico físico. Y comúnmente, pues, cuando se presenta una denuncia por violencia familiar, el personal policial, ¿qué hace? Lo que hace es, pues, inmediatamente genera en el oficio, claro, lógicamente su función, ¿no? Genera en el oficio para que la víctima o el agraviado pueda pasar, pues, su reconocimiento médico, legal y psicológico en la unidad médico-legal del Ministerio Público. Ahora, si es psicológico, como tenemos al costado de la comisaría, está el CEN, que cuenta también con un psicólogo, en tal caso es en el oficio, y lo derivan a dicha área, y para fines de la evaluación psicológica. Hasta ahí, lo correcto. Pero ¿dónde se presenta el problema? El problema está ya cuando dicha investigación pasa a su etapa de diligencias preliminares o preparatorias y estamos en la etapa de control de requerimiento de acusación o en el estado de juzgamiento, en la valoración de los medios probatorios o las periciales. ¿Qué significa esto? Significa de que dichas pericias, dichos certificados, para que sean admitidos, tengan ese valor probatorio, ¿ya? Deben cumplir, hemos dicho, los medios probatorios, la utilidad, la pertinencia y la conducencia y la licitud. Y muchas veces en este caso, pese que es útil, pese que es pertinente, es lícito, pero no cumple la conducencia. ¿Qué significa esto? Significa de que la conducencia es la forma, el modo como yo he obtenido dicho medio probatorio sin vulnerar los derechos de la defensa del investigado. ¿Y por qué digo esto? Digo de que muchas veces las pericias psicológicas ya la han mandado al centro de emergencia mujer, emite dicho certificado de evaluación psicológica, afectación psicológica, muy bien, el policía dice en su acta, dice en su informe policial, perdón, en su informe policial, remite los actos a la fiscalía que hace, oh, ya tengo evidencia clara, prueba evidente, me voy a acusación directa, y por qué no, si es flagrancia, me hago por un tema de proceso inmediato. Pero la defensa lo que va a hacer es que esa pericia psicológica no ha cumplido los parámetros establecidos para su obtención. Porque ¿cómo se obtiene una pericia? ¿Cómo se obtiene una pericia? ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? Nos dice que si en una investigación se va a realizarse una pericia psicológica, el fiscal debe disponer en una disposición fiscal. ¿Qué clase de pericia se va a realizarse? ¿No? ¿Dónde se va a realizarse? ¿A quién se va a realizarse? Y eso debe tener conocimiento, ¿quién? El investigado. ¿No es cierto? ¿Para qué? ¿Pero para qué va a tener conocimiento? En el supuesto caso para que el investigado o la defensa del imputado pueda también proponer su propio perito de parte. Porque esa es la única oportunidad que
En dicha evaluación puede participar su perito de parte y puede hacer las observaciones o las constancias que él desea. Entonces, muchas veces eso no se da. En un contexto real, eso no se da. Sino que el personal policial, cumpliendo su función, claro está, lo remite. Salen los resultados y no lo ponemos conocimiento al imputado. Entonces, no hemos hecho una disposición, no hemos puesto en conocimiento que se va a realizar dicha diligencia. Al momento que hemos tenido resultados, tampoco no hemos puesto conocimiento al imputado. Entonces, ¿qué ha habido? Afectación al derecho a la defensa. Dicho medio probatorio no es conducente, se excluye del, como medio probatorio. Entonces, si hay una denuncia por violencia familiar solamente en el extremo de violencia psicológica, lo saca a mi pericia, ya no hay la posibilidad pues, de que ese caso va a tener futuro. Entonces, ¿cuál sería lo recomendable? Si bien es cierto que en caso de violencia familiar, el personal policial debe realizar las actuaciones de manera inmediata, rápida, urgente, necesaria, ¿no? Entonces, se realizan evaluaciones psicológicas. Esa evaluación psicológica, una vez tenida la respuesta, se debe comunicar, se debe poner en conocimiento al imputado, a la defensa. ¿Para qué? Para que pueda hacer valer su derecho de defensa, ¿no? Hará una nueva pericia en relación a esa evaluación. Entonces, eso, si nosotros revisamos en el tema de tutelas de derechos, si googleamos tutelas de derechos, vamos a encontrar que ya a nivel nacional se van dándose, pues, ¿no? De manera contundente y no estamos logrando en tal caso los fines en la lucha contra la violencia familiar, ¿no? En tal caso, eso es, hay que siempre, si trabajamos por ese lado, hay que observar y no nos olvidemos que ya nuestra propia norma o la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los abogados son colaboradores de la justicia y de los magistrados, ¿no? Hay muchos abogados también aprovechan dichas omisiones justamente con eso, pues, para lograr y dejar impune aquellos hechos de violencia familiar que es evidente que en nuestro Estado peruano a la fecha gravemente viene afectando. Bien, nos quedan en tal caso media hora. Me gustaría en tal caso en esta media hora conversar con ustedes a las preguntas que podrían tener. En tal caso, por ahora he concluido con esta pequeña disertación. Gracias. Si habría alguna pregunta, normal, estamos para poder. Ya, 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 gracias. Bien, estamos hablando en tema de la ejecución de una medida de protección, ¿no? Y la pregunta es con concreto es que la policía constata, dice que el agresor sigue acercándose al domicilio de la víctima, ¿no? Pero solo pasa, dice, por la calle. Bien. En las medidas de protección, a veces se dictan una medida de protección de distanciamiento, ¿no? Por ejemplo, está prohibido acercarse eh, a menos de 100 metros, ¿no? A 100 metros, ¿no? En tal caso, o está prohibido acercarse, digamos, al inmueble, ¿qué te digo?, de la víctima, ¿no? Entonces, si en dicha medida de protección está establecido así claramente,
Entonces, lo que debe hacer el personal policial es levantar el acta correspondiente y poner en comunicación, que te digo, al juzgado de familia, ¿no? El juzgado de familia, viendo dicha acta, podrá en tal caso variar o ampliar sus medidas de protección otorgadas anteriormente, ¿no? Eso va a depender, en tal caso, depende de las medidas de protección. Bien. Si nosotros revisamos la ley de violencia familiar, vamos a encontrar dentro de los tipos de violencia familiar justamente la violencia económica o patrimonial, ¿no? Creo que todo el desarrollo de la audiencia y comúnmente, pues, en todas las disertaciones lo que van a poder ver es, pues, ¿no? Tipo de violencia, más que todo es física, psicológica, sexual, ¿no? Ya conocidos, pero ¿cómo es el trámite? La pregunta es, ¿cómo es el trámite cuando existe una violencia económica o patrimonial, ¿no? En muchas veces, estas violencias económicas o patrimoniales, por ejemplo, puede haber perturbaciones de la posesión de un domicilio o del lugar que está posesionando, puede haber un tema de la sustracción de bienes, ¿no? Por ejemplo, esté llevando, digamos, bienes de su domicilio, pese que comparten, pero alguien dirá, pues creo, ese tipo de hurtos no es sancionable, no, en caso de violencia familiar sí se sanciona, ¿no? Puede haber, digamos, el tema de que el agresor no esté cumpliendo con el tema de aportar económicamente para la sustentación, que te digo, de los niños, el derecho alimentario. Entonces, son así ciertas formas de violencias patrimoniales, pero la pregunta es cómo es el trámite, cómo es el procedimiento, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer ahí, lo que se tiene que hacer ahí es concretamente, es, se recepciona la denuncia, se recepciona la denuncia, se recepciona la denuncia, si se advierte de que es una violencia económica o patrimonial, económica en tal caso, que el supuesto agresor no está cumpliendo con el deber de, digamos, de prestar alimentos, se acepta la denuncia, inmediatamente se remite al juzgado de paz letrado, ¿no? ¿Para qué? Para que el juzgado de paz letrado pueda iniciar, dar un inicio en tal caso de proceso de prestación de alimentos, ¿no? Inclusive ellos, alimentos, ustedes saben muy bien que no se requiere que presentemos una demanda por escrito, no, basta que comuniquen, ellos llenan el formulario y el personal hace. Ahora, si la violencia patrimonial, digamos, ahí se le está llevando sus bienes, digamos, televisores, entre otros, en tal caso habría un tema de hurto, ¿no? Un hurto, entonces deberá en tal caso comunicar el personal policial o la fiscalía o el juzgado al fiscal penal, ¿no? Para que se haga una investigación, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que justamente me recuerdo, el tema de que ahí se ha presentado una denuncia económica porque en este caso era el varón que denuncia a su ex cónyuge. Su ex cónyuge lo había retenido justamente su currículum vitae, ¿no? Su currículum vitae. No, solamente lo ha retenido, ¿no? Y con la condición, si se le acercaba, ¿no? En sus lenguajes, ya verás lo que te pasa, ¿no? Entonces, justamente denuncian, y llega a mi despacho el tema de violencia patrimonial, económica, porque alega, ¿no? El, el presunto agraviado, de que era la única forma con esos documentos que podría presentarse a unas convocatorias que para poder solventarse, vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros inmediatamente? Hemos convocado audiencia, y lógicamente pues la parte de grabación no se ha presentado y hemos emitido una medida de protección. ¿Qué cosa? Solamente que en el plazo de 48 horas pueda
la señora hacer la entrega solamente en el extremo de sus ropas y su currículum vitae del presunto agraviado, ¿no? Bajo, lógicamente, bajo expreso apercibimiento de no hacerlo, estaría recayendo en un delito de desobediencia, ¿no? Entonces, ahí del personal policial, con la resolución, en un primer momento se negaron, pero ya se ejecutó, luego se la entregó, ¿no? O sea, son ciertas, en cada caso siempre se va a presentar ciertas circunstancias, ahí va a estar más el tema, cómo el juez va a tener que dictar su unidad de protección. O sea, en este caso, en medidas patrimoniales, de alguna otra forma, no es como las medidas cuando pasa por violencia física, psicológica o sexual, sino de alguna otra forma en ahí sí, y como quiera que para esos casos no hay ficha de valoración de riesgo, entonces se va a requerirse necesariamente llevarse unas audiencias para fines de dictar las medidas de protección, ¿no? Eso sería, en tal caso, a la pregunta. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Tengo allá. Bien, Cristian, en tal caso, saludos. Buenas noches. En caso de flagrancia, el agresor es detenido cuando hay violencia psicológica. Porque muchas veces en las comisarías no les detienen por el tiempo de violencia. No los detienen por el tiempo de violencia. A ver si me podía aclarar. Entiendo que hay una detención por violencia psicológica por el tiempo. En tal caso entiendo de que por cuánto tiempo se le va a detener, ¿no? Ese tema de bueno, entiendo que la detención, la pregunta es en relación a que es una flagrancia por delito de violencia psicológica, se le detiene al agresor, y cuánto tiempo en tal caso lo detienen, ¿no? Eso sí, en tal caso lo entiendo así. El tema de cuánto tiempo, hay que remitirnos a la propia Constitución Política del Perú, ¿no? Porque la detención es un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Antes era 24 horas, 48 horas, ¿no? Máximo. La detención es eh, proporcional ¿para qué te detienen? No para que una persona esté a los 48 horas en la comisaría o en la sala de meditación, ¿ah? La detención policial, si es, su finalidad es para fines de que en dicho transcurso puedan realizarse diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Solo para eso te detienen, solo para eso. Entonces, si hay una denuncia por violencia familiar, lo han detenido, en tal caso, ¿para qué vamos a detener? Para fines de poder, digamos, que se realice en tal caso la agraviada, su evaluación psicológica, ¿no? Porque para que no pueda interferir, inferir o hacer variar la declaración, muchas veces en el tema de violencia familiar está claro, ¿no? De que la parte agraviada a veces va a ver las consecuencias, a veces ya en la comisaría alguien les datea o el propio su abogado o el abogado del imputado viene y le habla, entonces muchas veces va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces, lo que se tiene que hacer es justamente garantizar, ¿no? Para que se puedan llevarse dichas diligencias, ¿no? Otras diligencias, por ejemplo, serían visualización de cámaras o recabar, digamos, testigos, ¿no? Pero va a ser un tiempo prudencial. No podemos decir de plano de que la detención va a ser los 48 horas, no, sino prudencial, según al hecho que se viene investigando. Ninguna más me parece. Ya, por favor, a ver. Doctor Robert Quispe, buenas noches, un gusto. Le habla David Arias por este medio. Una consulta, ¿qué pasa con las fichas de valoración de riesgo? Entendemos que estos son documentos, fichas de llenado que están a cargo de personal policial. Sin embargo, este personal policial no son peritos, no son personas especializadas quienes pueden finalmente advertir la veracidad o no de lo que puede indicar la víctima y esta supuesta víctima y en la primacía de la realidad
al ser un hecho de presunta violencia, estas tienden a exagerar algunas cosas y por ende el riesgo que finalmente resulta es severo. Y por otro lado, este riesgo severo, cuando es derivado a fiscalía, se realiza la audiencia de medidas de protección en ausencia del denunciado justamente por ese tipo de riesgo que pasa y lo hacen. Y esto finalmente dicta unas medidas favorables a favor de la presunta víctima y cuando toma conocimiento el denunciado, se entera nada más ya de las medidas que han sido otorgadas a favor de ellas y las limitaciones que tiene él y por la zona, en este caso, algunas zonas rurales tienen la dificultad de poder, no sé, conseguir un abogado o defectos en la notificación y tienen que esperar al que culmine todo el proceso penal, que no es un proceso penal corto, para que puedan desestimarse o contrarrestar esas medidas de protección. Es respecto a la idoneidad de esta justamente ficha de valoración de riesgo. Bien, gracias, Arias. Saludos a la distancia. Bien, justamente el tema que me preguntas, si tienes tiempo, le invito a que leas justamente la sentencia del Tribunal Constitucional que hemos hecho referencia, el 3378-2019, acción de amparo ICA, ¿no? Y justamente el abogado que interpone dicho acción de amparo, cuestiona justamente lo que tú me has dicho, ¿no? Justamente, cuestiona el tema de que la ficha de valoración de riesgo, ¿ya? No tendría en tal caso una determinación o evaluación científica para fines de poder determinar el tema de los riesgos, ¿no? Dice, entonces, ¿qué ha respondido el Tribunal Constitucional? Concretamente refiere que dicha ficha de valoración de riesgo, primero reconoce, dice, como un instrumento objetivo, que la misma ha sido en tal caso un resultado, en tal caso, dado en tal caso por, bajo ciertos estudios por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces ellos han hecho un estudio, en tal caso un trabajo, y han hecho dichas valoraciones de riesgo, ¿no? Y por eso es que el Tribunal Constitucional dice de que en dicha valoración de riesgo no se debe permitirse que la agraviada responda hechos, sino debe responder con un sí, con un no, ¿no? Y este ficha de valoración de riesgo, a ser establecido, en tal caso a ser establecido, ya y aprobado por resoluciones administrativas, porque entonces solamente su, su finalidad es para fines de dictar medidas de protección, establecer la existencia de riesgos, ¿no? Nada más, o sea, en dicho ficha de valoración de riesgo no puede aplicarse en tal caso para fines de investigaciones penales, ¿ah? No, no se puede aplicarse porque, como usted ha hecho referencia, muchas veces puede haber, muchas veces exageraciones o menos, ¿no? Eso es un tema de investigación, pero para medidas de protección sí, ¿no? Ahora, el tema de la ficha de valoración de riesgo, hay que tomar en cuenta también de que mm, nos dice que el Tribunal Constitucional no, no genera en tal caso alguna indefensión, dice, a la parte agresora, dice, no afecta algún derecho de defensa, ¿no? Porque la parte agresora, si considera que no existe tal riesgo, digamos, se lleva de plano, tiene derecho, dice, justamente, ¿no?, a que pueda interponer recursos de apelación o puede pedir en tal caso más adelante la variación de la misma, ¿no? Entonces tiene esa oportunidad, por lo tanto, dice, no se genera algún derecho a la defensa. Es lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esa es la posición que se tiene en tal caso, y bueno, y en ese mismo sentido tendría que responderte en ese extremo, ¿no? Doctor, buenas noches con todos. Doctor, más que una pregunta, primero agradecer lo que
desde su punto de vista de magistrado ha compartido con nosotros es de utilidad para nuestro trabajo, ¿no? Para todos aquellos que estamos interesados en este tema. Solamente a modo de comentario, doctor, como una opinión, ¿no? Sería bueno también que en el momento de la emisión de las resoluciones de medidas de protección se pueda emitir en la parte resolutiva, por ejemplo, en lo relacionado a delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, violación sexual, acoso, eh, tocamientos indebidos, el delito que corresponde, ¿no? Porque generalmente se precisa el delito de agresión psicológica y agresión física, pero no se precisa en el extremo de delitos relacionados contra la libertad sexual. Y por otro lado, también a manera de comentario, tal vez se pueda implementar el sistema del Poder Judicial, ¿no? Para poder incluir este delito, porque ha habido alguna vez, ¿no? A modo de ejemplo, en el que yo le consulté al secretario del juez, le digo, no, pero este delito lo hemos formulado por tal, ¿no? Y me dice, no, es que eso no lo registra el sistema del juzgado, ¿no? Dice, no, ese delito no lo registra. Sería bueno implementarlo, ¿no? Y también respecto a las fichas de valoración de riesgo, debería existir un ítem especial, sobre todo para las víctimas menores, por esos delitos no relacionados contra la libertad sexual en todas sus modalidades. Solo ello, doctor, y agradecerle por esta ponencia, por habernos permitido poder conocerlo y gracias por compartir con nosotros el conocimiento que usted tiene. Gracias, doctora Silvia. En tal caso, igual, saludos a la distancia. En tal caso, el agradecimiento es mío. Gracias por la confianza. En materia de conocimiento jurídico es bueno compartir. Claro está que las experiencias por el sur peruano es muy diferente a las experiencias del norte. La violencia familiar de norte debe ser muy diferente a la violencia, ¿no? Entiendo por ese lado. En tal caso, si hay la otra oportunidad de podernos encontrarnos, yo dispuesto a compartir eh, la experiencia más que todo, porque la norma todo podemos leerlo. En tal caso, gracias, agradezco en tal caso al ilustre Colegio de Abogados de ANCAS y así a todos los participantes. Hasta otra oportunidad. Buenas noches.